Nuestro tema de hoy continúa un poco con la temática que ya tenemos durante esta semana y de hecho nos ayuda a comprender ahora las diferentes funciones de la ley. Creo, Pastor Dani Perla, que a veces ahí ha estado el problema. No hemos comprendido las funciones de la ley y entonces las hemos mal utilizado y hemos hecho un uso ilegítimo, por usar la palabra de Pablo, de la ley. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para aprender este día. Vamos a buscar la dirección del Señor. Querido Padre, mientras reflexionamos en tu palabra, que es una delicia para nosotros, y nos encontramos con estos temas que son muy profundos porque se refieren a tu carácter, te rogamos que nos des la sabiduría para comprender cómo debemos relacionarnos contigo y con esta revelación del Decálogo. Danos el entendimiento, Dios, para comprender que este es un maravilloso regalo como ya lo aprendimos el día de ayer. Oramos pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para este día, Pastor, hay algunos temas que están acá que son importantes a la hora de comprender las diferentes funciones de la ley. Pero me gustaría quizás concentrarme en algunos. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, me voy a concentrar de esta manera al decirlo, los adventistas del séptimo día decimos que la ley refleja el carácter de Dios. ¿Estamos diciendo algo que está en consonancia con la Biblia o solamente lo decimos porque somos los que estamos tratando de que la gente sepa que todos los mandamientos, incluyendo el cuarto, deben guardarse hoy como siempre se nos presenta en la Biblia que se guardaron? ¿Es realmente la ley un reflejo, una revelación del carácter de Dios? Totalmente, absolutamente. Nosotros tenemos declarado en la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. Amén. Luego el apóstol Pablo en Romanos, él dice que toda la ley se resume en una sola palabra. Si quisiéramos usar una sola palabra para englobar todas las leyes, sería amor. Y entonces, si Dios es amor, su ley es una ley de amor. De hecho, algo que no mencionamos todavía, pero que hoy voy a hacerlo en este momento, es que en el libro de Éxodo nosotros encontramos que Dios dice, como vimos ayer, yo soy Jehová tu Dios, y se contrasta con otro Dios, con otro Señor, que ¿quién era? Con Faraón. Sí. Si nosotros notamos en el libro de Éxodo, el Señor, el Faraón, las leyes que ha dado, ¿cuáles eran? Que mataran a los niños, las leyes que ha dado era que le pusieran más trabajo a los israelitas, que los maltrataran, y ahora tenemos un Dios que va a contrastar totalmente con el carácter del Faraón. Y ese Dios va a dar sus leyes para preservar la vida, no para quitarla, para preservar las relaciones, no para maltratarlas. Entonces, cuando decimos que la ley es el reflejo del carácter de Dios, una copia, un trasunto, es totalmente verdad, porque lo dice la palabra de Dios. Y son leyes que preservan las relaciones, tanto nuestra relación con Dios como la relación con nuestro prójimo. Ahora, dentro de algunas funciones que le asignan los escritores bíblicos, porque por ejemplo el apóstol Pablo habla de que nos revela el pecado, nos muestra nuestra condición, y creo que desarrollando esa idea también Santiago habla de esto. Me gustaría ir a Santiago, porque creo que lo que dice Santiago en el capítulo 1 resulta muy ilustrativo para nosotros, a fin de que podamos aprovechar esta revelación, estas promesas que Dios nos da en el Decálogo. En el capítulo 1, en los versículos 23 hasta el 25 de Santiago, dice de la siguiente manera: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. En este sentido, Pastor, Santiago parece hacer una referencia al hecho de que la ley es como un espejo. ¿Qué nos dice entonces sobre los usos legítimos que podemos hacer
de la ley, considerando que ya el día de ayer se mencionaba que hay gente que podría decir, miren, yo estoy guardando la ley, me voy a salvar por esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo Santiago? Bueno, se ha dicho y acertadamente que aquí Santiago está usando esa analogía, esa comparación con un espejo, porque sucede algo. Y eso que los espejos de antes no eran tan nítidos en la proyección de la imagen como los tenemos ahora. Pero Santiago está diciendo, mira, tú te ves en el espejo. ¿Para qué sirve el espejo? Bueno, es para darme cuenta de la realidad. Solo que el espejo no me cambia mi realidad, no me la transforma, solo me avisa. Por ejemplo, yo me veo en el espejo y puedo ver, tengo una mancha, tengo algo por ahí, pero el vérmelo en el espejo no me lo elimina. Ahora yo tengo que buscar algo para que me lo elimine y luego voy y me veo nuevamente en el espejo y encuentro, sí, ya me quité porque ahora ya no está eso. Ahora, muchos piensan, ok, yo me veo en el espejo, veo la ley me dice qué tengo que hacer y entonces lo hago. Pero ahí está el punto, lo hago yo, y piensan que eso le está causando la salvación. Cuando en realidad eso, el ver en la ley los errores y los defectos que tenemos, nos debe llevar a buscar una solución. Y afortunadamente hay una solución, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora sí, nosotros le hemos dado un uso legítimo a la ley. De hecho, mañana vamos a hablar acerca de esa función especial de la ley que tiene todo el propósito de llevarme a Cristo, de buscar a Cristo, de buscar ayuda en Él. Porque cuando hablamos de diferentes maneras de ver la ley de Dios, ayer vimos una, por ejemplo, como promesa. Y dijimos, bueno, es una promesa que Dios me hace, que si yo estoy en relación con Él, no voy a matar, no voy a robar. Pero hay otra manera también de verlo, y es como que Dios está diciendo, miren, si yo estuviera entre ustedes, yo no mataría, yo no robaría, yo no le quitaría a su esposa. Y precisamente Dios vino en la persona de Jesús y vimos que Él vivió lleno de gracia y de verdad, como dice el apóstol Juan. Entonces siempre los mandamientos tienen que ver con un estilo de vida, solo que el asunto es que no debo procurar vivir ese estilo de vida por mis propias fuerzas, porque al final nos vamos a encontrar con una realidad, nosotros solos no podemos. Romanos capítulo 7 habla perfectamente del gran problema que tenemos cuando queremos por nuestras propias fuerzas obedecer la ley de Dios. Y ahí mismo es donde Pablo dice que la ley es la verdad santa, justa y buena porque está reflejando el carácter de nuestro Dios. Pero entonces, pastor, para esta reflexión que tal vez sea un poco más corta que la de ayer, pero que es igual de profunda, ¿cómo podemos evitar el peligro de querer ser yo con mis fuerzas? Porque es muy humano esto. El que guarda la ley de Dios, recuerdo ahora la autobiografía de Benjamin Franklin, él decía, yo me propuse cumplir con todas estas virtudes y parecía que era sumar una virtud a otra, hasta que lo logre. ¿Es realista eso desde la perspectiva global de la naturaleza humana? Decir, algún día yo con mi fuerza voy a poder lograr todas las virtudes. Siendo que la ley, como vimos, es un espejo y sabe, cuando nosotros nos miramos en un espejo, pero si el espejo no está limpio, el espejo no puede darle un verdadero reflejo de la realidad. Ahora, la ley es santa, justa y buena. Nuestros conceptos acerca de ella es que muchas veces se empañan a la ley. Nosotros tenemos que quitar esos prejuicios y entonces recordar. Ahora, cuando vemos la ley nos damos cuenta de nuestra propia imposibilidad y entonces nos desesperamos y buscamos ayuda. ¿Y quién es esa ayuda? Es Cristo. Hay un requisito fundamental para poder obedecer la ley de Dios y es tener el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Y cómo me doy cuenta de que algo es pecado? ¿Cómo me doy cuenta si yo voy manejando en la calle y alguien, bueno, a mí me pasó hace unos días atrás que yo iba en la calle, ya había entrado la noche,
era tarde noche, pero de repente me pararon y yo ya sospechaba por qué, pero era porque uno de los focos, uno de los faroles o luces del carro no estaba alumbrando. Entonces, la persona que me detuvo, claro, uno en ese momento no le parece o se siente mal, pero dice, bueno, aquí la ley dice que tiene que andar alumbrando los dos, entonces aquí le vamos a dejar un recuerdito, ¿verdad? Y me dejaron ahí un recuerdito, pero ¿cómo sabemos que eso pues no era la mejor manera para andar, a pesar de que yo había querido resolver el problema, pero parece que era más que cambiar un foco? Había un problema más grande por ahí. Entonces, finalmente la ley dice, no, mira, esto es así. O sea, tú intentaste, tú dijiste, no, yo quiero arreglar esto y no se pudo. Pero la ley no admite demoras, no admite equivocación, solo cumplimiento. Sí. Ahí yo puedo decir mil cosas, pero la ley lo que quiere es cumplimiento. Ahora, ¿sabes que cuando nosotros en verdad ponemos en alta estima la ley de Dios, porque es un reflejo del carácter de Dios, nos damos cuenta del gran ideal que Dios tiene para nosotros? Sí. Y entonces nos damos cuenta de lo tan pequeño que somos para poder cumplir ese ideal. Por eso ahora eso me tiene que conducir a Cristo. Y decía también, la promesa que Dios ha hecho para estos últimos días es: pondré mis leyes, escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Y esa es una obra que solo hace el Espíritu Santo. Así como Dios puso estos mandamientos que estamos estudiando en Éxodo en tablas de piedra para que quedaran escritos permanentemente, así Dios ahora desea escribirlo en nuestra mente y en nuestro corazón, pero tiene que hacerlo Él. De otra manera, un cumplimiento humano solamente de la ley, lo que va a hacer finalmente es conducirme al legalismo. Yo creo que los estoy guardando, pero al final no los estoy guardando. Simplemente estoy aparentando, pero por dentro tengo cosas que están muy mal. Es lo que le pasó a los líderes religiosos en los días de Jesús. Y Jesús tuvo que decirle, mire, ustedes son sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de homicidios, de esto, de adulterio, de todo. ¿Por qué? Porque querían hacerlo en su propia capacidad. No podemos. Necesitamos pedir al Espíritu Santo, y es el poder que Dios nos da para cumplir sus mandamientos. Amén. Así que hoy podemos reflexionar: si alguno de nosotros ha intentado guardar la ley sin Cristo, se ha dado cuenta de que eso realmente a la larga no se puede. Al principio uno puede autoengañarse, pero quisiera por eso, pastor, que orara por nosotros para que hoy podamos contemplar el gran ideal de Dios, pero también podamos contemplar que en Jesús Él nos habilita para poder vivir esa vida que Él desea. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu ley, la cual es nuestra meditación y la cual, Señor, refleja el gran ideal que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos para poder cumplir, Padre, pero sobre todo ayúdanos para recibir tu Espíritu Santo y poder ser hacedores y no solo oidores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.